49 victorias impecables, 43 knockouts como martillazos, 3 coronas mundiales defendidas bajo focos que quemaban el aire, y aún así, lo más brutal no fue el récord, fue como se forjó, nudillos abiertos golpeando sacos rellenos de arena, cuestas interminables con botas pesadas cuando el cielo aún estaba negro, hachas partiendo troncos helados hasta que los hombros ardían, sparrings tan salvajes que hoy cerrarían cualquier gimnasio en minutos. Tenían una regla sencilla: si el entrenamiento duele más que la pelea se hace corta. Rocky Marciano dormía agotado y despertaba igual. Muhammad Ali convirtió un campo de leña en una fábrica de potencia. Joe Frazier corría en la madrugada con el aliento hecho vapor y volvía directo a devorar más rounds de cuerda. George Foreman golpeaba el saco con una furia que hacía temblar las paredes. Esos hombres fabricaron títulos mundiales con hambre, dolor y una terquedad que hoy parece imposible, pero que explica por qué seguían precisos en el round 12 cuando otros ya caminaban sobre piernas de gelatina. No había sensores, ni laboratorios, ni luces de colores diciendo cuándo parar. Había un plan simple que cualquiera entiende: sal temprano, empuja hasta que el aire queme, endurece el cuerpo a golpes, acostúmbrate a decidir bajo presión y vuelve al día siguiente a repetirlo más duro. Sugar Ray Robinson corría sombreando, sincronizando combinaciones con sus zancadas. Ali subía colinas rimando para dominar la respiración. Frazier aprendió a masticar el frío de Filadelfia mientras el viento le golpeaba la cara. Después venían la cuerda, el saco, el guanteo, los abdominales con balonazos directos al estómago hasta que el cuerpo dejaba de quejarse. No entrenaban para verse bien, entrenaban para durar. El cardio no se hacía con música ni pantallas, era carretera, lluvia, ardor en el pecho. La cuerda no era un accesorio bonito, era el metrónomo que tatuaba el ritmo en los pies. Si fallabas, no cambiabas de ejercicio, aguantabas 10 segundos más, porque en ese tramo tu cabeza aprende a obedecer cuando todo se apaga. El saco era un enemigo duro que devolvía cada error, por eso perfeccionaban el golpe y la vuelta a guardia como un resorte: pegar, volver, volver. Y mientras tanto, el cuello se reforzaba con puentes y resistencia hasta convertirse en un amortiguador natural. Un gancho no te perdona si el cuello cede, por fuerte que seas. La dureza no nacía de músculos grandes, sino del trabajo feo que no admite poses. Ali partiendo troncos para grabar la cadena pierna, cadera, hombro, puño. Foreman cargando pesos irregulares en el campo para estabilizar cuando todo se desarma. Archie Moore levantando bloques de madera en hornos para forjar agarre y espalda. No había rutinas bonitas ni repeticiones exactas, había cansancio real y técnica mantenida a pulso. Eso es lo que luego permite lanzar un jab limpio cuando las piernas ya no responden. En el gimnasio, la exigencia subía aún más. Sparrings que parecían guerras, novatos jadeando frente a veteranos sin compasión, rivales frescos entrando cuando tú ya estás sin aire. Marciano hacía 15 o 20 asaltos así. Duran no buscaba vencerte en el ring, buscaba quebrarte en el gimnasio. Chávez acumulaba cientos de rounds por campamento, triturando a sus compañeros con presión al cuerpo hasta que sus piernas se rendían. Ese entorno no era una prueba, era un filtro, solo quedaban los que perdían el miedo a la fatiga. Hoy la ciencia aporta nutrición precisa, descanso medido y métodos que cuidan carreras. Es valioso. Pero si quitas toda incomodidad a un deporte que nació incómodo, desaparece ese callo mental que separa a dos boxeadores igual de técnicos y fuertes. Los mejores actuales que lo entienden combinan lo moderno con lo antiguo. Entrenamientos controlados, sí, pero también sesiones frías, silenciosas, inciertas. No para sufrir por sufrir, sino para que la mente no se ablande. En la carretera escondían cambios de ritmo en plena cuesta, lanzando combinaciones sincronizadas con la respiración nasal para dominar el diafragma. Al final, sin piernas, trabajaban ganchos contra troncos, el objetivo no se mueve, tú sí. En la cuerda contaban minutos sin fallar, no saltos. En el saco, castigaban el cuerpo 10 veces por cada combinación a la cabeza, enseñando a hundir las piernas con intención y volver a defender como un muelle. Los rituales del final del día parecían detalles pequeños, pero eran oro. Algunos repasaban mentalmente los errores del entrenamiento, reconstruyéndolos con calma para programar mejores reacciones. Otros caminaban en silencio para vaciar la mente antes de dormir. También eso se entrenaba: cerrar el día con disciplina. Si estás disfrutando este video, que es apenas el comienzo y quieres que esta historia llegue más lejos, suscríbete, dale like y comenta cuál de estos trabajos te parece más bestia y cuál copiarías mañana mismo aunque solo tengas una cuerda y un parque. Eso nos ayuda a seguir trayendo material que corta como navaja y además nos da pistas para mostrarte justo lo que quieres ver. El abdomen se preparaba como un escudo romano, elevaciones infinitas, torsiones con peso y balonazos al estómago hasta que el cuerpo dejaba de doblarse. Empezaban suaves, subían la intensidad cuando la piel ardía y terminaban con respiraciones profundas mientras recibían golpes controlados. Ese ejercicio enseñaba a encajar con el aire dentro, y en combate, 2 segundos extra pueden decidirlo todo. Las oblicuas se endurecían con giros y cuerdas tensadas por compañeros en dirección contraria, brutal, pero efectivo. Las manos se forjaban a diario. Primero arroz, luego arena, luego grava. Meter, sacar, cerrar, abrir. Antebrazos golpeando postes de madera suavemente, endureciendo tendones y nudillos sin romperse.
Hoy muchos se escandalizan con esto, pero usado con cabeza genera una confianza única, saber que tu estructura no se desmorona cuando apoyas el paso. Y cuando creías que todo era físico, llegaba la verdad del ring, guanteos intensos, no diarios, pero frecuentes, con cambios de rivales y estilos constantes. Zurdos bajos, diestros altos, presión sin pausa. No era violencia sin sentido, era entrenar el cerebro para decidir con ruido, sin margen de error. Ahí se construía el piloto automático que luego salvaba combates. Los veteranos sabían leer la línea entre sacrificio útil y locura sin tablets ni relojes, cuando la técnica se desmoronaba, cuando la mirada se perdía, cuando el ritmo respiratorio se salía de control, se paraba. No por debilidad, sino para volver mejor. Por eso muchos de ellos duraron tanto tiempo en la cima, sabían exactamente hasta dónde llegar. El trabajo en pareja era una prueba mental disfrazada de ejercicio. No se trataba de turnarse golpes con suavidad, eran enfrentamientos calculados que empujaban los límites de reacción. Uno atacaba, el otro resistía, intercambiando roles con la intensidad de un combate real. Se entrenaban secuencias de defensa en espacios mínimos para obligar a pensar con el pulso disparado. No existían pausas para analizar repeticiones, las correcciones se hacían en caliente, como en una pelea. El abdomen se forjaba como un escudo. Se formaban círculos de boxeadores, uno en el centro con el torso firme mientras recibía golpes controlados o balonazos medicinales. No era simple resistencia física, era entrenar al sistema nervioso para mantener estabilidad y foco bajo impacto. Respirar en el momento exacto, tensar justo antes del golpe, sostener la mirada sin retroceder, esa programación convertía el castigo real en algo que ya habían vivido 1000 veces. Las manos también se templaban a fuego lento. Sin vendajes acolchados ni guantes blandos, fortalecían desde la base, arroz, arena, grava, abrir, cerrar, golpear suavemente. Día tras día, sin mostrarlo, hasta que los nudillos parecían herramientas. No era una costumbre romántica, era pura prevención. Un golpe mal dado con estructura débil podía romper más que la guardia del rival. La respiración era un arma invisible. Se controlaba en cada contexto. Inhalaciones profundas en la carretera para domar el diafragma, expulsiones cortas en intercambios rápidos, pausas calculadas en la fatiga para recuperar sin delatarse. Quien domina el aire, domina el ritmo. Por las noches, algunos se quedaban solos en el gimnasio, sin música ni testigos. Repetían combinaciones básicas hasta que el cuerpo hablaba en automático. Esos momentos silenciosos creaban reflejos que luego parecían magia frente a miles de espectadores. Lo que el público veía como instinto era, en realidad, memoria muscular construida en la oscuridad. Los entrenadores antiguos no necesitaban discursos motivacionales. Si un joven aflojaba, un veterano subía al ring y lo aplastaba en cada intercambio. No hacía falta hablar, la lección quedaba grabada. Ese liderazgo práctico generaba respeto, y con respeto, disciplina real. Aunque todo parecía salvaje, había un orden invisible. Alternaban momentos de sufrimiento físico con refinamiento técnico y repeticiones tranquilas al final del día. Por la mañana, resistencia; por la tarde, técnica; por la noche, precisión mental. No usaban términos modernos, pero entendían perfectamente cómo construir un peleador completo. En combate, esa preparación salía a la luz. Mientras el rival jadeaba en los últimos asaltos, ellos mantenían ritmo y enfoque. Un golpe fuerte no los descomponía, el abdomen entrenado absorbía, el cuello firme estabilizaba y la mirada seguía fija en la cintura del oponente. Todo ese sufrimiento previo se convertía en control cuando más contaba. Su motivación no venía de frases inspiradoras, venía de sobrevivir a entrenamientos que parecían diseñados para romperte. Cada día era un examen silencioso, y aprobarlo te acercaba a la inmortalidad deportiva. Esa mentalidad no se ha perdido por falta de valor, sino porque el entorno cambió. Donde antes había brutalidad metódica, hoy hay ciencia y cuidado. Y eso está bien, pero algunos entrenadores han entendido que la dureza auténtica sigue siendo necesaria. Están rescatando lo que la modernidad olvidó, la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de no romperse cuando todo se vuelve hostil. No es nostalgia, es estrategia. Saben que en este deporte, la comodidad se paga cara. Lo que estás viendo no es un simple recuerdo. Es la radiografía de una mentalidad que levantó leyendas, la misma que hoy algunos intentan revivir para forjar campeones que no solo sean veloces y técnicos, sino inquebrantables cuando llega la tormenta. Y en el boxeo, ese momento llega siempre. En las sesiones de estrategia, los entrenadores montaban auténticos escenarios de combate. Varios boxeadores alrededor, ataques desde ángulos imprevisibles, fintas encadenadas y embestidas súbitas. No era teatro ni coreografía, era obligarte a decidir en el caos, a mantener la mente clara cuando todo gira. También invertían roles sin aviso. El ofensivo pasaba a defensor puro durante minutos, el contragolpeador, de pronto, debía presionar. Así quebraban zonas de confort y fabricaban peleadores peligrosos en cualquier terreno. Si el rival cambiaba de plan a mitad de la pelea, ellos ya tenían otra versión lista de sí mismos. Los entrenamientos nocturnos al aire libre ajustaban sentidos que el día anestesia.
Sin focos ni público, el oído y el tacto mandaban, escuchar el roce de los pies, sentir el aire cortado por un golpe, medir la distancia con intuición más que con la vista. Esa sensibilidad fina hacía que, en combate, reaccionaran a señales que otros ni percibían. Los veteranos detectaban madera real con un vistazo. No bastaba con potencia o velocidad, miraban qué ocurría cuando se acababa el aire, cuando el ejercicio se alargaba sin aviso, cuando el sparring subía de temperatura. Quien no bajaba la mirada en esos tramos terminaba levantando cinturones. Era un respeto silencioso que se ganaba a base de resistencia. Aunque pocos métodos estaban escritos, funcionaban como relojes. De generación en generación se transmitían no solo técnicas, sino formas de pensar y soportar. Un idioma sin adornos, sudor, golpes secos, miradas firmes. La creatividad con pocos recursos era un arma. Sin centros modernos ni aparatos caros, convertían cualquier lugar en un taller de campeones, un callejón, un campo, un almacén vacío. Fracher endureció los puños contra costillares congelados, Archie Moore convirtió madera y tuberías en pesas. No importaba el sitio, importaba la intensidad mental con la que lo integraban al entrenamiento. Ese ingenio obligaba a adaptarse a condiciones cambiantes, lluvia, suelos irregulares, calor sofocante. No buscaban espectáculo, sabían que la incomodidad no avisa en combate. Un resbalón, una luz mala, un golpe imprevisto, todo podía decidir una noche. Practicándolo antes, el sistema nervioso respondía sin bloqueo. Los más veteranos diseñaban desafíos mentales con una herramienta incómoda, el silencio. Pedían repetir una combinación durante largos minutos y observaban que se caía cuando la energía se iba, codos, postura, mirada. Ese espejo sin excusas hacía crecer de verdad. La cuerda iba mucho más allá de saltar a ritmo. Cambiaban altura, velocidad, dirección, metían pasos laterales y giros, incluso con los ojos semicerrados para afinar equilibrio. Cada sesión terminaba con pantorrillas en fuego y foco absoluto. Quien domina la cuerda domina el espacio, y quien domina el espacio dicta el combate. El trabajo de reacción era puro realismo sin electrónica, palmadas, sombras súbitas, un guante lanzado desde un ángulo ciego. El cuerpo debía responder antes que la mente. Reflejos auténticos, no coreografiados. Para romper la previsibilidad, alteraban reglas en los guanteos, asaltos de duración variable sin aviso, prohibiciones momentáneas de ciertos golpes, rondas solo en corta distancia o premiando el contragolpe. Ese laboratorio salvaje creaba versatilidad real y desarmaba a especialistas rígidos. La observación era un arte. Los entrenadores rodeaban el ring, escuchaban respiraciones, leían el ritmo de pasos, cazaban microgestos, un hombro tenso, una exhalación desordenada, una mirada que se pierde. A veces callaban hasta el final y, con 2 frases, señalaban el fallo exacto. Precisión quirúrgica. La convivencia diaria en esos gimnasios era tan intensa que formaba una jerarquía natural. Los novatos sabían perfectamente en qué posición estaban. Ganarse el respeto no era cuestión de hablar fuerte, era cuestión de resistir y mejorar. Si un joven mostraba arrogancia sin respaldo, los veteranos lo corregían directamente en el ring. Un par de asaltos bastaban para devolverlo a la realidad. Ese ambiente moldeaba personalidades fuertes, acostumbradas a ganarse cada paso sin atajos. Los entrenamientos tampoco eran lineales. Había días de pura explosión, donde se exprimía la potencia al máximo, y otros de trabajo lento y controlado, afinando detalles con paciencia quirúrgica. Algunos campeones incluso entrenaban de madrugada cuando el gimnasio estaba vacío. No buscaban atención, buscaban silencio absoluto para escuchar su propio cuerpo sin interferencias. Golpeaban el saco con ritmo constante, analizaban cómo sonaban sus pisadas sobre la lona, ajustaban respiraciones y trayectorias como si estuvieran puliendo un mecanismo de precisión. Un aspecto fascinante es cómo manejaban la fatiga. No la veían como un enemigo que había que evitar a toda costa, la trataban como un terreno que había que conquistar. Entrenaban a propósito en estados de agotamiento, pero con tareas específicas, defensa pura, precisión en el jab, contragolpes rápidos. Querían que la mente aprendiera a mantener decisiones correctas incluso cuando el cuerpo pedía rendirse. Por eso, en combates largos, se mantenían peligrosos incluso cuando parecían exhaustos. No era suerte, era práctica calculada. En los días más duros, cuando el entrenamiento parecía interminable, se creaba un silencio espeso en el gimnasio. Nadie hablaba demasiado, todos sabían que estaban entrando en una zona donde cada segundo contaba. Ahí, en ese ambiente pesado, nacían los campeones de verdad. No por discursos épicos, sino por resistencia interna. Era un pacto no escrito, quien superaba esos días, salía diferente. No se trataba de ser invencible, sino de haber cruzado un límite que la mayoría nunca se atreve a tocar. Y mientras todo esto ocurría, fuera de las cámaras y sin publicidad, se estaba construyendo algo más grande que músculos o técnica. Se estaba forjando identidad. Cada entrenamiento, cada detalle, cada gota de sudor definía el tipo de peleador que ibas a ser. No había margen para máscaras ni personajes fabricados. En ese ambiente crudo, solo sobrevivía la autenticidad. Y esa autenticidad, una vez formada,
se notaba en cada paso que daban sobre el ring. La presión real no se entrena en un ring lleno de aplausos. Se entrena cuando estás solo, cuando no hay música ni cámaras, y sabes que cada error cuenta. Los boxeadores de la vieja escuela lo entendían mejor que nadie. Por eso buscaban el ruido, la mirada de la gente, el juicio silencioso. Muchos hacían sus últimos entrenamientos frente a decenas de curiosos. No lo hacían por fama, lo hacían para acostumbrarse a rendir bajo tensión, para que el día de la pelea nada los intimidara. En el vestuario, antes de salir, no había discursos ni rituales grandilocuentes. Solo concentración absoluta. Cerraban los ojos y repasaban en silencio las madrugadas frías, los guanteos interminables, la cuerda ardiendo en los tobillos. No necesitaban palabras para recordar por qué estaban allí. Todo ya estaba grabado en el cuerpo. En el ring, esa preparación se convertía en claridad. No entraban a improvisar, cada movimiento respondía a una memoria entrenada una y otra vez. Un paso lateral exacto, una respiración profunda en el instante justo, un cambio de ritmo inesperado, detalles que parecen pequeños, pero que deciden combates. La diferencia entre ganar y sobrevivir muchas veces estaba en la calma cuando todo explotaba alrededor. Un golpe fuerte no los desarmaba, una tormenta de presión no los hacía retroceder. Habían vivido eso cientos de veces sin público, sin luces, sin atajos. Esa mirada firme que se ve en los videos antiguos no es arrogancia, es experiencia convertida en certeza. Y ahí está el legado verdadero. No se trataba solo de fuerza o técnica, sino de estar preparados para cualquier escenario. Lluvia, dolor, estilos imposibles, público en contra, nada era realmente nuevo cuando ya lo habías enfrentado todo antes de subir al ring. Si este video te ha hecho ver el boxeo de otra forma, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.